Resistencias, un nombre en plural para mostrar las diversas formas de ejercicios de la libertad, la conciencia y la solidaridad como una forma de vida. Hágalo usted mismo, hágalo siempre. Muy buenas tardes. Este viernes abrimos la puerta de Morada y dejamos entrar la resistencia. Cada tarde nos encontramos en cara a cara con la forma en que esta ciudad resiste, con la forma en que la ciudad resiste, en que el campo resiste, en que nuestras fronteras resisten, y se nombran para hacer, para visibilizarse, para nombrarse. Hace 8 días hicimos una pausa en el tema de SADE y estábamos hablando sobre una iniciativa que tiene un congresista pastuso de revocatoria del Senado y que nos abrió una gama de iniciativas que se están dando en toda la ciudad, en todo el país, en diferentes regiones, de revocatoria del Congreso, una forma de resistir y de buscar la transformación de nuestro statu quo. Habíamos dejado sobre la mesa hace 15 días una conversación abierta sobre el Marqués de Sade. Hicimos todo un recorrido histórico del contexto, la idiosincrasia, los imaginarios, la Europa que gesta al sadismo y que gesta al Marqués de Sade. Hablábamos de una ruptura, de una grieta cultural que nombraba el Marqués de Sade y que lo convertía generaciones después en un referente que, aunque lejos del contexto que lo gestó, que aunque lejos de la idiosincrasia y los imaginarios en que él nace, vuelve y se reencaucha, se renombra y hace posible que hablemos hoy del sadismo como un referente permanente de nuestra cultura. Y seguramente, lo decíamos, va a ser un referente permanente para las próximas generaciones de aquí para adelante. Es decir, que no va a ser algo que pase de moda porque el Marqués de Sade y el sadismo se convirtió en un referente de lo humano, del ser humano, del sentir humano, del padecer humano, de la existencia humana, de la angustia humana, de la esencia humana. Entonces dejábamos sobre la mesa todo un recorrido conceptual. Además, hicimos reflexiones comparándolo con algunos referentes culturales también de Occidente. Hablábamos de Cristo, hablábamos del Quijote de la Mancha, hablamos de Goya, de Hegel. Bueno, es decir, que nos pudiéramos plantear a la par del sadismo que otras cosas también se están construyendo. Y nos habíamos puesto una cita, de nuevo con el maestro Oscar, que nos pudieran abrir en ese ejercicio de hablar de el sadismo hoy. En Colombia, en el mundo, ¿cómo lo podríamos nombrar? Y que su vigencia, en qué escenarios sociales, políticos o de la intimidad del cotidiano sigue sucediendo, ¿cierto? Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Gabriel. Bueno estar por aquí de nuevo, claro. Nos volvemos a encontrar con el Marqués de Sade, nos volvemos a encontrar ahora buscando traerlo por unos instantes a nuestro país y decir el sadismo como se vive hoy. Retomemos una definición de sadismo, maestro. Una definición muy clásica es el placer a través del dolor, en pocas palabras. Y por extensión se ha utilizado ya el sadismo como todo aquello que en medio de la angustia y de la dureza de las circunstancias hace que la persona realice lo que pretende sin tomar en cuenta esos factores que le impedirían lograr esos fines. Hay filosofía sádica, no, la filosofía de Sade nunca sería una filosofía sádica, sino sadiana. Ya, sí. Que esa es una pequeña diferencia, pero muy importante para marcar
la definición es de sadismo, ¿no? Entonces la filosofía sadiana, que no es una filosofía sádica, es una O sobre el sadismo. una filosofía sobre el sadismo, pero sadianamente hablando, ¿no es cierto? O sea, si vamos a hablar de una filosofía sádica, diríamos que es una filosofía en busca del dolor. Sí, Si sí. vamos a hablar de una filosofía sadiana, es una descripción de un estado humano que incluye, entre otras cosas, el dolor, pero también la resistencia. La resistencia tiene una cuota de sadismo, porque aguantar, resistir, es una actitud levemente o posiblemente mucho más sádica de lo que uno cree. Además hay un componente ahí que es el masoquismo. ¿Cómo es posible que ante un agente sádico exista entes masoquistas que soporten ese sadismo? Cuando hay una rebelión de los ofendidos, de los atacados, de los sadomasoquistados, digamos, esa resistencia adquiere más sentido. La resistencia no tiene sentido cuando el masoquismo es pasivo. Cuando hablaba de Hegel, en el programa anterior, Las tres negaciones. las tres negaciones, cuando el victimario cuando la víctima identifica a su victimario, da un paso. Cuando se siente fuerte culturalmente para poderlo enfrentar, es otro paso. Cuando lo vence, es el paso final en ese proceso. Para llegar a eso, uno tiene que dejar de ser masoquista y volverse sádico. Entendiendo el sadismo en ese estadio de ruptura. Como lo entendería de pronto la filosofía sadiana, Sí, como sí. una apoderación de fuerza para igualarme o superar al otro. Uno ve, por ejemplo, en la formación de los militares, como un muchacho sano que jamás en la vida se atrevió a matar una mosca, como decimos, y le hacen ese juego, esa preparación, para que asimile la violencia como parte de su cotidianidad. ¿Cómo aprenden a matar? ¿Cómo disparar primero y preguntar después? En todo eso hay un componente sádico, porque si yo llego como un agente armado a imponer o a defender supuestos ideales o ideologías, y tengo que recurrir a la violencia, a veces contra seres indefensos, ahí hay un sadismo de una pureza total. Pues llegar un agente armado, oficial o no oficial, de derecha o de izquierda, ante un grupo de personas desarmadas e indefensas y masacrarlas, ese tipo de sadismo no Vea, se yo quería puede. retomar eso que usted nombraba al principio. Esa pelea que Casa Sade, en su filosofía sadiana, frente a la virtud, ¿cierto? Es decir, ¿a qué le nombra lo oficial como virtud, ¿cierto? Y ese nombrarlo como virtud lo convierte en la forma de esclavizar a la sociedad. Entonces, él hace un llamado desde su sadismo, desde la filosofía sadiana, a derrotar la mentira de la virtud, Perfecto. ¿cierto? Porque la virtud es en últimas una cárcel hipócrita en la cual nos enrutan las instituciones y la moral oficial, y él hace un llamado mediante el dolor corporal, ¿cierto?, a comprobar que no hay tal virtud. Correcto. La virtud puede ser un miedo o una cobardía o un facilismo de las personas. Entonces,
cuando hablaba de la virtud moral, de la virtud espiritual, de la virtud social, de la virtud ética, ¿sí? Y luego, mediante sus juegos sadianos, Y ¿cierto? además eso. Que luego lo convierte en filosofía sadiana, Ah, comprueba, ¿cierto? Comprueba que no hay tal virtud y lo puedes correcto. comprobar en tu carne y en tu hueso. Perfecto. Sí, esa imagen de la persona virtuosa es muy sospechosa. Porque ¿qué esconde? ¿Qué evita vivir? Porque él le está dando el nombre de virtud a una muy posible frustración, por ejemplo, o a una represión. Entonces, toma una máscara delicada para cubrir algo que realmente es sucio, feo, dañino, peligroso, enfermizo. Entonces se pone la máscara de la virtud. Detrás de las virtudes están las más horrendas bestialidades de la humanidad. ¿Cómo podemos mirar en la religión, por ejemplo, que se supone que es el epítome de la virtud, y ver esa Inquisición, por ejemplo, que se dio tan violenta, quemando mujeres y despotricando y alienando a la población con el suplicio del infierno como castigo? Y eso en nombre de la virtud. Entonces, esa cosa que ocurría ahí, bajo la máscara de la virtud, era diabólicamente dañina y peligrosa. Virtud que enmascara, tapa, virtud que atrofia. Atrofia lo humano. Exacto. ¿Cierto? Es decir, lo atrofia en todo su desarrollo. Desarrollo, vea. Cuando uno toca el tema de desarrollo, es relativamente nuevo el concepto y es nuestra virtud hoy. ¿Cierto? Si hoy la virtud a la cual se enfrentó Sade era una virtud de la iglesia y era una virtud, ¿cierto? Que progresaba, cercana a la santidad y a la salvación, etcétera, ¿cierto? ¿Cuál sería nuestra virtud hoy? Yo lo pongo en términos del desarrollo, ¿cierto? Hoy nuestra virtud, la que nos comemos, la que consumimos, la que nos enmascara, la que nos atrofia, yo la puedo colocar al desarrollo humano, desarrollo a escala humana. ¿Cuál es nuestra virtud hoy que enmascara? Esa virtud que ya fue mandada a recoger. La democracia. No, ¿Cuál sería nuestra virtud oficial hoy? La virtud actual es la ética y la conciencia. Esas son las virtudes válidas, pero no como máscaras. Porque si vamos a tomar la ética y la conciencia bajo el mismo aspecto de virtud guión máscara, vamos a regresar a los mismos errores. Es la madurez de ese mitología, la madurez de la mitología. Los mitos maduran, la sociedad madura, la evolución nos ha dado un nuevo ser humano, genéticamente con un aporte diferente a los antepasados. Las generaciones actuales van más allá, pero no tienen la herramienta, ellos lo están buscando. Están haciendo resistencia, tanto los unos para que estos pelados no cojan sus capacidades y las pongan a funcionar, como los pelados para poder ubicarse. Estamos en un momento muy lindo en ese sentido. No es tanto una lucha generacional ni de clases, es un paso evolutivo. Yo tengo gran fe en que la humanidad actual está a punto y ya se ha dado. Nosotros hablábamos de los niños índigos y yo no sé qué. Y por ahí en algún punto alguien, yo no sé si muy fantasiosamente, hablaba de que ya, digamos, los cromosomas, ya viene un cromosoma más, una vaina así, ya no son 22 o 26, en fin. Habilidades con las cuales se nace. Entonces, para nosotros y para un viejito, casi que coger un celular es, bueno, una cosa rarísima. Pero un niño, para ella es algo de parte de su vida, ¿no? Es de una gran autoridad. Entonces, ese salto cualitativo a nivel de capacidad intelectual, mental y todo, va a calificar
no sé si tanto a la generación actual, pero sí a las que vienen. Porque ellos tienen que manejar unos circuitos neuronales muy diferentes a los que manejábamos cuando teníamos que salir con el hacha a cortar el árbol para poder hacer la leña. Ahora es con otras cosas. Entonces, hay un componente genético evolutivo que ya va llevando a que la humanidad llegue a unos estadios de desarrollo superiores y, y en esas estamos, ¿cierto? Yo no sé si el acierto, o la forma en que ocurre SADE, es cuando nombra el sadismo haciendo sadismo, ¿cierto? Porque el sadismo es implícito en el ser humano, en últimas es lo que comprobamos, es decir, el dolor, infringir dolor es placentero para el humano, ¿cierto? Y lo hace a veces con causa o sin causa. ¿Sí? Era como romper el huevo, pues. Entonces, si es inherente a lo humano, no existe un sadismo bueno y un sadismo malo, ¿cierto? Existe un sadismo que postra, que obliga, que vulnera, ¿cierto? Y un sadismo que resiste, responde, resurge. El instinto es el instinto de defensa, el instinto de conservación. Entonces, si uno pudiera pensar el sadismo hoy en Colombia, es decir, las formas en que se genera dolor, ¿cierto? En nuestra guerra de años y años, tádica, en donde surgen cada día más y más caínes que están de moda, pero que esos son los que nos tocan a nosotros, pero antes hubieron otros, ¿cierto? Y seguramente vendrán más. Esa forma de infringir dolor y cómo se convierten esos seres en referentes sociales, íconos, símbolos, ¿cierto? Referentes para la réplica de ese sadismo, ¿cierto? ¿Cómo ponemos el sadismo hoy en Colombia? ¿Cómo lo nombraríamos? ¿Cuáles son los escenarios de sadismo? Mira, el instinto de conservación se da en todos los seres vivos y el instinto de procreación. Son muy fuertes, muy poderosos. Uno no puede decir, por ejemplo, que un león que mata a una gacela es sádico. Los animales depredadores cumplen una función instintiva. Ninguna fiera dice, yo quiero hacerle el mal a este otro animal y me lo voy a comer. No, hay un impulso. El ser humano también, como ser biológico, responde a ese tipo de impulsos. La cultura nos ha hecho modificar esos comportamientos hasta cierto punto, pero no ha logrado erradicar esos componentes íntimos de la especie animal que somos. Es imposible, pero sí hay una cierta modificación que a veces, por circunstancias, salen del control y regresamos al animal que somos. No se entiende por qué la violencia en un país civilizado donde supuestamente ya hay un primer mundo donde las personas han solucionado todos los problemas de supervivencia y todo, de pronto una explosión de violencia muy curiosa. Aquí es pan de cada día, por allá es una novedad. Por allá ocurre lo que ocurre aquí todos los días y eso es una gran noticia. Y aquí es la cotidianidad, porque nos están impidiendo realizar nuestras cosas básicas y elementales. Entonces el animal que se tiene que defender sale a relucir. En donde ya se ha solucionado eso, no. Son más amaestrados, más pues no es tanto la palabra evolucionado, pero sus mecanismos se han depurado. Aquí la gente tiene que todavía luchar para poder almorzar. Sí. Entonces es el animal que está muriéndose de hambre, que tiene que, si nadie me está dando la posibilidad de alimentarme dignamente, yo tengo que ir a luchar como un animal que tiene que ir a cazar por su presa.
Bueno, eso es lo que Dios sabe. Desenmascaró eso. Es que todos somos eso. Todos somos eso. Que lo manifestemos o no es otra cosa. Sí, pero aquí yo diría, en lo que hemos visto en estos últimos años de violencia, alguien decía, un extranjero que miraba lo que sucedía aquí, decía, aquí se llega al barroco de la violencia. ¿Qué es el barroco de la violencia? ¿Cómo es posible que un paramilitar, un grupo paramilitar, llegue a un pueblo en Urabá, ¿cierto? Le quite la cabeza con la sierra a un niño y luego en medio del vallenato se pongan a jugar fútbol con la cabeza, ¿cierto? Entonces como que es el barroco de la violencia, ya es, no solo es el acto de la violencia, sino el desborde, el desborde del dolor de que ningún ser humano será capaz de recuperarse de ese dolor. Es decir, ni siquiera él como victimario, gestador de ese dolor, será capaz de recuperarse como ser humano. ¿Cierto? Es decir, cuando yo estuve haciendo trabajo con desmovilizados, en donde hacía trabajo mediante la pintura, y el arte era el único escenario donde ellos sí eran capaces de nombrar lo que hicieron, que no eran capaces de nombrarlo porque los mataban, porque era peligroso, porque el comandante después se la cobraba, o porque definitivamente era tan horroroso que no habían palabras para eso. Cuando lo puse frente a un lienzo y lo pintara, él lo nombró, lo pintó, ¿cierto? Cuando yo veía las expresiones con las cuales ellos pintaban, que era de morbo recordando el dolor generado, ¿cierto? Recordando el dolor generado. Y yo les preguntaba, ¿qué estás pintando? Pues más averiguando por qué te causa tanto placer, ¿cierto? Y él me empezaba a hablar de lo que había logrado en un acto de violencia recuperar su dignidad por medio de la venganza. ¿Cierto? Dice, es que aquí vengué a mi hermano y lo vengué de tal y tal y tal forma, y era una cosa escabrosa que uno quedaba temblando escuchando a ese ser humano describiendo eso, y que había sido la única forma de volverse a dignificar. Yo no sé si como ser humano, ¿cierto? Pero luego yo decía, ese ser humano es capaz de recuperarse para la vida, ¿cierto? Porque ya era tal su hecho, tal su acto, tal de lo que había sido testigo y gestor, que yo decía, este ser humano es capaz de devolverse, de llegar a otro lugar nuevamente. Y yo le decía, él como victimario, ¿qué habrá pasado con la víctima? ¿Y qué pensará él de la víctima? ¿Cierto? Entonces como que uno decía, pensará en la víctima, ¿cierto? O él será víctima, que la autoriza a generar ese dolor. Claro, entonces ya uno empezaba a rebobinar la historia del dolor de ese ser humano, en donde decían, esto es una espiral, una espiral que ya deja de tener lugar de bueno o malo, ¿cierto? Sino que ya es un mito del dolor evolucionando, mutando en sí mismo. Sublimado. Freud. El principio de vida y muerte, Eros y Tánatos. Ese ser que le cortó la cabeza al niño y jugó fútbol con él también engendra hijos. Y también coge la criaturita que es fruto de su espermatozoide y le da un pico a esa frentecita tiernita. La misma frente de otro niño al cual le dio patadas mientras metía el gol. Eros y Tánatos, vida y muerte. Entonces, cuando uno coloca sobre ese escenario, que es cuando uno entiende, claro, habla del barroco de la violencia, porque a nadie le cabe más un pedazo de violencia más a esa escena.
¿Qué le hace falta a esa escena? Es O decir, echarle candela a una iglesia o una casa llena de personas civiles y echarle gasolina e incendiar eso ahí a la huya, pues ahí como quien dice, pues es que es la condición humana enfrentada, es la condición humana resistiendo, es rompiendo el cascarón. Es que el tema de la violencia, el sadismo violento en Colombia o en el mundo, porque uno lo ve hoy en día en Afganistán, en Siria, lo que está ocurriendo ahora en Siria, por ejemplo, esos excesos de romper el cascarón. A ver, si una sociedad, si en una sociedad existe eso con esa crudeza, como la que describe este señor, eso es un gótico además. Uno se acuerda de Bruegel, de todos estos pintores también, con esos excesos. el Bosco, el me imagino el Bosco. Sí, exacto. Entonces, pues, a ver, a mí me parece que el ser humano puro es un animalito. Y el ser humano evolucionado y civilizado es alguien que dominó al animal. Domina tus instintos. Lo que pasa es que cuando se dominan los instintos, pero no se logran resultados porque hay resistencia. Y hay un efecto que de un ser civilizado no se esperaría eso. Yo me imagino que eso no se va a dar en Islandia, en Suecia, en Japón, aunque allá también, pues, ocasionalmente. Pero aquí uno se pone a ver a Arturo Alape hablando de los años de la violencia, de la guerra, de los bandoleros en Colombia en la década del 50, por Dios. El corte de franela, los empalados, cortarle los órganos sexuales a los tipos y metérselos por la boca, en fin, unas cosas, pues sí. Sí, no, yo iba a decir era que me parece sospechoso y peligroso, ¿cierto? Cuando no nombramos, ¿cierto? La forma en que no nombramos, la forma en que nos escandalizamos de los sadismos de otros, de los sadismos del holocausto nazi, ¿cierto? Y La bomba en Hiroshima. Sí, nos escandalizamos y no vemos los sadismos locales, los criollos, ¿cierto? Esos no los queremos ver por protección, por sobrevivencia, por seguridad, ¿cierto? Es decir, hay exterminios en esta ciudad, ¿cierto? Sí. Hay desplazamientos en esta ciudad. Sí. Hay limpieza en esta ciudad. Sí. Que no los nombramos, ¿cierto? Y el oficialismo tampoco quiere nombrarlo. Y son sadismos que uno dice, ¿quién se resiste a ese sadismo? ¿Cierto? ¿En qué forma se resiste a este sadismo? O no hay forma de resistirse, no hay forma de hacerlo. ¿Sí? Yo recuerdo la señora de San Cristóbal, en donde el alcalde se acercó a decirle, vea, yo aquí traje el ejército, ¿cierto? A que se quede aquí cuidándola, pero si usted quiere salir, yo también la ayudo a salir. Y la señora decía, ¿cómo así que el alcalde viene a decirme eso? ¿Quién manda en esta ciudad? Quiere decir que no manda él. No manda el alcalde, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuerzas que sí mandan? ¿En qué sectores y en qué fuerzas son? Claro. Ejercicio de poder. Son más fuertes sus formas, sus actos, sus hechos que el sadismo oficial. ¿O cuál es el oficial? ¿Cierto? Es decir, el oficial no es el que nos muestran los medios de comunicación. Pero eso es una forma de meterle también. El oficial es el otro, el que sí gobierna en hechos.
¿Sí o no? A mí me parece rarísimo, Gabriel, que los medios masivos de comunicación, RCN, Caracol, etcétera, tengan esa insistencia en estos temas. Y uno ve cómo se revuelcan en el pantano de la intriga, del traqueto, del mafioso, de la viuda, del mafioso, del robo, del atraco, de la violencia, de los carros, de las armas súper sofisticadas. Para una persona extranjera o para el tipo aquel que hablaba que le impresionaba tanto esta causa aquí colombiana, pues es que viéndolo bien, mira, ¿cómo es posible que una persona se críe, se crezca en el medio donde la educación, el matoneo, el cobrito de impuestos, el impóngase el mijo, usted no se la tiene que dejar montar de nadie, etcétera? Y fuera de eso, la añadidura, los juegos de video de violencia, las películas de acción de los fines de semana y los días festivos, y las webinovelas o la vaina esta de que no pasan de ahí. Entonces esos son unos componentes y unos ingredientes y una alimentación constante día y noche de esa temática de la imposición de la fuerza bruta y la violencia, donde la gente, uno antes dice, esta gente es demasiado buena porque con toda esta basura, con todo este tóxico que le meten, y todavía ve unos seres humanos válidos en este país. Yo, por ejemplo, eso que usted está diciendo, de ese bombardeo de sadismos chiquitos cotidianos, de esos de barrio, Maliciosos, ¿cierto? además. Terminan distrayendo del sadismo gigantesco, del Qué sadismo de la minería, ¿cierto? Claro, Del sadismo del esa es la desplazamiento, manipulación. del sadismo de los corredores de bolsa que tienen su propia pirámide. La corrupción oficial se esconde en eso, dando ese tipo de violencia, claro, para poder esconder la máscara que te hablaba ahora, la violencia de ellos. Y yo no sé hasta dónde terminan trabajando la opinión pública diciendo, si eso lo hacemos en chiquito, pues no es tan grave que lo hagamos en grande. Sí, Schwarzenegger o Chuck Norris o cualquiera de esos hace eso, yo también soy capaz y lo hago mejor todavía. Entonces, como que el sadismo es una herramienta eficaz para los sadismos mayores. Oficializado ya, ¿no? Ya es establecido. Pero... Por eso, es decir, ¿a qué le llamamos lo oficial? Porque yo sí creo que hay que hacer una distinción entre que lo oficial no es lo que muestran los medios de comunicación. Esa es la distracción para que lo oficial no se vea. Y que siga actuando solo. Es perfecto, así está, es correcta esa apreciación. Sí. Vamos con música. Bueno, muy bueno, Mozart. Estábamos escuchando La flauta mágica de Mozart. Seguramente la escuchó nuestro Marqués en su época. Sí. Seguramente la disfrutó y seguramente... Bueno, yo no sé qué tanto pudo haber practicado el sadismo bajo la nota mozartiana. Vea, estábamos hablando de ese sadismo oficial, del sadismo de los medios de comunicación y del sadismo social, que es diferente a lo oficial, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, la opinión pública es la opinión que se publica, ¿cierto? Sí. Y la opinión pública pues no, realmente no hay forma de conocerla. Pues yo cómo voy a conocer la opinión pública de Colombia sobre el proceso de paz haciendo una encuesta de 2 días. Pues es imposible, ¿cierto? El 65% está a favor o apoya al presidente Santos en su proceso. Entonces, a eso lo nombran como opinión pública porque lo hacen los medios que publican, ¿sí? Y nosotros asumimos, sí, eso estamos pensando. Sí. Eso estamos pensando porque dijeron eso. Sí, así estamos. ¿Cierto? Entonces... Y somos el pueblo más feliz del mundo, según los medios de comunicación también.
Entonces, eso del sadismo oficial como el sadismo capaz de manipular la opinión, ¿cierto? Nos convierte en sujetos del sadismo. ¿A quiénes? A la opinión que creemos que esa es nuestra opinión, ¿cierto? Ajá. Y que consumimos esa opinión como Al nuestra opinión honorable pública. ciudadano anónimo. Claro, ¿cierto? Y nos convierte en Parte del sujetos juego sádicos, también. claro. Yo no sé si el sadismo sea liberador. En esta reflexión no lo veo liberador. En esta reflexión no es liberador, es puntual en el sentido de no libera, sino que identifica, señala, duele. Para uno saber si está enfermo, el dolor es una gran ayuda. Si me está doliendo algo, porque ahí hay que hacer algo. El sadismo se da porque había una enfermedad social y dolía. Y entonces es eso, o sea, es un síntoma. La rebelión, la protesta, la angustia, la violencia son síntomas de que algo está mal. Ese es el sadismo. Y necesario como impresionantemente es. Si yo no siento una señal, así sea a través del dolor de algo que me está fallando, y no tengo conciencia de ese mal que tengo y que me va a llevar a la muerte, pues voy a morirme sin saber qué pasó. Pero si a mí me dan la señal, así sea sádicamente, de que algo no está funcionando bien, pues hombre, valorémoslo. Pues no es que no estamos buscando el dolor nos está buscando a nosotros para avisarnos de algo. Cuando digo que no es liberador, ¿cierto? Que no es un sadismo que termina en últimas liberándote de, ¿cierto? Porque tomas conciencia, etcétera. Es porque en últimas tampoco Sade lo pretendió, ¿cierto? Nada, Tampoco Sade pretendió que su filosofía fuera liberadora, no la programó. porque en últimas su liberación era de ser humano, ¿cierto? Es decir, el sadismo dijo, la virtud es lo que nos venden la forma de ser humano. Eso es una mentira, no nos la creamos. Tan cierto es que nuestro dolor nos da certeza de otra cosa. Justin y las desgracias de la virtud, ese es el título completo de esa novela. Y las desgracias o un anónimo de desgracia de la virtud. Y la hermana de Justin se llama Juliette, es totalmente diferente, es lo contrario. Si Justin es virtuosa, Juliette es pecaminosa. ¿Sí? Entonces, Sadiano, Sade, analiza filosóficamente esas dos manifestaciones. Morales. Virtud, sí, la virtud y la no virtud. Pues, Y dice, quien opta por la virtud termina sufriendo más sí, y sufriendo más. comprobando al final que esa no era la opción. Sí, claro. Y su liberación es su cuerpo. ¿Cierto? Y la otra que no se metió en esos perenguengues de la moral virtuosa. No, nada más exquisita. No tenía angustias virtuosas. No tenía angustias. ¿Cierto? Tenía era placeres corporales, era dicha. ¿Cierto? Exacto. Entonces, cuando digo que el sadismo como liberación es aquel que niega ese molde moral que le imponen como ser humano. Y no es buscado, es encontrado. A mí me parece que nadie gratuitamente busca el dolor o busca la maldad así porque me dio la gana. Hay motivos y razones para que eso se dé.
ese Voltaire hablaba del niño salvaje y toda esa vaina, ¿no? En la época de la Ilustración. Decía que el niño nace bueno y la sociedad lo corrompe. Yo creo que sí, yo creo que el ser humano básicamente, más allá del concepto de bien o mal, moral, de esa dualidad moral del bien y el mal, el ser humano es, y vuelvo a eso, éticamente viable. Sospechosamente a nivel del instinto y sorpresivamente a nivel de la conciencia. La ética es un encuentro y una realización de la cultura y de la civilización humana. La ética natural no sé si existe. La comparación es más inmediata, es decir, hasta qué punto un perro, un gato, una gallina, un caballo es ético en su comportamiento. Pero uno dice, no, son nobles. Entonces el ser humano es noble. Es el más noble de los animales y el más inteligente y el más reacio a violentarse, pero el más sofisticado cuando lo tiene que hacer. Ninguna especie animal acaba con otras especies. La única especie animal que acaba con todas las demás especies es la más ética de todas, la humana. Si aterrizáramos el sadismo a esta cultura paisa, ¿cierto? A mí se me viene a la cabeza Pablo Escobar, ¿cierto? Que es una capacidad inimaginable de generar dolor, como una forma de reivindicación de una clase, de una raza y de un proyecto, ¿cierto? Y lo hago por medio de una guerra contra el statu quo, contra el Estado, ¿cierto? Le declaro la guerra al presidente, al ejército, a la policía, o le declaro la guerra a la sociedad en general, ¿cierto? ¿Cuál es mi arma? El dolor. Exacto. Y lo pone a la par de su dolor, ¿cierto? Es que mi dolor es tan grave que todo un país tiene que sufrir el dolor. El dolor se paga con dolor. Pero su dolor. Él no está hablando ni del dolor No le interesan los ni de demás los dolores. negros, ni de una persecución racial, ni religiosa. No, es el dolor de Pablo, el que merece el dolor de todos. ¿Cierto? Entonces, es toda una estrategia, ¿cierto? Para hacer doler. Para hacer doler en nombre de su dolor. Y se convierte en un referente, Sí, ¿cierto? sí, claro. De gente decir, el dolor de Pablo merece mi dolor. Y se filan. La forma en que uno ve la figura de Pablo Escobar en los buses, en camisetas, ¿cierto? Y es toda una oda al símbolo de la capacidad de generar dolor. Mira que hay una esperanza y es la fragilidad humana. ¿Te imaginas, Gabriel, si la muerte no existiera, si fuéramos inmortales? ¿Hasta qué punto de sofisticación llegaría el poder? ¿Cómo un agente que tome el poder lo va a conservar eternamente y va a crear unos mecanismos de dominación absolutos y totales? Entonces la esperanza es que por más poderoso, más malo, más sádico, más enfermizo, más cruel sea un ser humano, siempre habrá un talón de Aquiles en él para que también caiga víctima de su propia trampa. Ellos cavan su propia tumba. Entonces, bueno, rico, de ese espectáculo de carne, sangre, bombas, violencia, insultos, actitudes, palabras, prepotencias,
a la hora de la verdad es una estupidez. Es un circo. Es el circo del escándalo, de la bulla, del abaleo, de la bomba, de la sangre, de la amenaza, pero desde un punto de vista muy avanzado allá del ser humano que ha llegado a lugares de alta inteligencia y espiritualidad, eso es un circo barato. Todo lo que mucha gente admira aquí es un circo barato. Bueno, yo creo que hemos tratado, ¿cierto?, de invitar al Marqués a nuestro país. Dejamos a que sea la opinión de los escuchas de nuestro programa los que puedan profundizar en ella, ¿cierto? Profundizar hasta donde hoy el Marqués está presente con su filosofía sadista, diferenciada, sadiana, diferenciada de las prácticas sadistas. Filosofía sadiana y práctica sádica. Sí. Diferentes. Antes de despedirnos, alcanzamos a escuchar un Requiem de Mozart. Bueno, teníamos ese Requiem para el cierre, maestro. ¿El sadismo se cierra o no se cierra? Mientras exista injusticia y mientras exista instinto y mientras nuestra evolución todavía dependa de satisfacer gustos, placeres y necesidades elementales, ese instinto que llamamos sádico seguirá existiendo. Sí, yo dejaría como una invitación a profundizar más la filosofía sadiana, ¿cierto? En lugar de enlagunarnos en el sadismo. Exacto. ¿Cierto? Correcto. Y que conoceríamos, nos acercaríamos a lo que fue el Marqués de Sade en su contexto. Porque a veces el sadismo es gracias a que sacamos al Marqués de su contexto y nombramos menos su filosofía. Sí, exacto. La filosofía sería más importante que la... Eso, o sea, más importante la filosofía sadiana que las actitudes sádicas. Las actitudes sádicas es la parte amarillista, espectacular, ¿cierto? y amarillista, pero la parte seria de Sade es la que realmente en el fondo tiene que interesarnos y la que tenemos que estudiar más para entender mucho más esta condición humana que a veces nos hace flaquear y nos produce miedos y todo lo demás. Maestro, muchas gracias por haber asistido a nuestro programa de Resistencias, haber compartido con nosotros su encarrete, su vida con el Marqués de Sade y haber propiciado estas reflexiones para nuestro programa. No, muy agradecido, Gabriel. Fue un honor y un gusto estar participando en estos dos programas sobre este tema que es infinitamente más extenso, pero que le dimos algunas puntadas que esperamos hayan sido de interés para las personas que nos hayan escuchado. Muchas gracias y bienvenido siempre a esta su morada. Gracias, muy amable Gabriel Caldas. Bueno, nos escuchamos dentro de 8 días con un nuevo programa, con una nueva resistencia que nos nombre esta ciudad de nuevo. Buenas noches.